Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Tenemos nuestra regla práctica de derivación. La derivada de un cociente de funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo dividido por el cuadrado del denominador. Entonces tenemos si f de x es igual a u sobre b, en donde la derivada vamos a tener f' de x, u derivada por b menos u por b derivada sobre b al cuadrado. Entonces obtén la derivada de la función f de x es igual a x cuadrado menos 5 1 menos 3x elevado al cuadrado. Entonces tenemos que tener nuestro cálculo auxiliar. Fíjense que u en este caso es igual a x cuadrado menos x. En este caso u es igual a x cuadrado menos 5. Y b es igual a 1 menos 3x al cuadrado. Entonces tenemos que derivar la función, en este caso u derivada es igual a, en este caso de 2 por 1 vamos a tener 2x y 2 menos 1 va a ser 1, el exponente de x. Entonces u derivada es igual a 2x, y como ustedes ya saben, la derivada de la constante menos 5 en este caso, que es igual a 0. Bueno, ahora tenemos la función b, que es igual a menos la función b es igual a 1 menos 3x cuadrado. Entonces tenemos que derivar también b derivada, que va a ser igual 1, que es la constante, entonces va a ser igual a 0. La derivada de 1 es igual a 0. Y acá tenemos que multiplicar menos 3, el coeficiente, por el exponente. Entonces vamos a tener menos 6. Y 2 menos 1 vamos a tener que es 1, la variable x como exponente. Y ya tenemos entonces la b derivada también, que es igual a menos 6x. Ahora ya tenemos, entonces podemos reemplazar en la fórmula f' de x es igual, fíjense que la primera va a ser u derivada, entonces buscamos de nuestro cálculo auxiliar, que es igual a 2x. Entonces colocamos 2x por, fíjense que b, y b, el valor de b en este caso es 1 menos 3x al cuadrado. ¿Está bien? Después colocamos el signo menos y me indica que tenemos que colocar u. Y u, el valor de u en este caso es x cuadrado menos 5. También tenemos en el cálculo auxiliar u es igual a x cuadrado menos 5. Escribimos entre paréntesis x cuadrado menos 5 por b derivada. En este caso b derivada es igual a menos 6x. Entonces está multiplicando en esa parte menos 6x. Entonces colocamos sobre b al cuadrado. B en este caso es 1 menos 3x al cuadrado. Todo esto elevamos al cuadrado y esto es igual. Y ahí tenemos la parte numerador y denominador, en donde nosotros tenemos que observar que tenemos 2x está multiplicando 1 menos 3x al cuadrado. Entonces hacemos la propiedad distributiva. Entonces vamos a tener 2 por 1, vamos a tener que 2x, 2x menos 3x al cuadrado, 2 por 3 va a ser 6, y x por x al cuadrado vamos a tener x al cubo. Se recuerdan que cuando tenemos la misma base, entonces se puede sumar los exponentes, 1 más 2, entonces vamos a tener 3, 6x al cubo. Bueno, entonces tenemos el signo menos en este caso, y también tenemos que hacer la propiedad distributiva. X cuadrado por menos 6x, vamos a tener entre paréntesis menos 6x al cubo. Y acá también negativo 5 con negativo 6x, entonces vamos a tener más 30x sobre entre paréntesis 1 menos 3x al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces resolvemos 2x menos 6x al cubo. Fíjense que acá tenemos un signo negativo y multiplicamos con menos 6x al cubo. Entonces negativo con negativo vamos a tener positivo 6x al cubo. Negativo con positivo 30x, vamos a tener menos 30x. Y colocamos la parte del denominador, que es 1 menos 3x cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado.
Entonces se puede simplificar menos 6x al cubo con más 6x al cubo. Y fíjense que tenemos 2x menos 30x, son términos semejantes. Entonces vamos a tener nuestra derivada f de x es igual a menos 28x sobre 1 menos 3x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Ya terminamos nuestro ejercicio y muchas gracias por la atención.